Estás viendo Entre Periodistas. Después de la tormenta, viene la calma generalmente. En República Dominicana vienen los problemas, el reconstruir, el recoger los trates rotos. ¿Cuáles son? Los árboles, las casas, las deficiencias en los sistemas, la asistencia a estas construcciones irregulares que lamentablemente tenemos en nuestro país, tanto en zonas vulnerables declaradas de utilidad pública y zonas forestales, como en terrenos no ideales para construir. Aquí hace falta mucha supervisión. Vamos a ver un poquito sobre esto, Miguel, porque no es solamente resolver, como muy bien se está haciendo, y el gobierno ha manifestado una intención maravillosa de ayudar y arreglar y resolver. El sector privado también. El sector privado también. Pero vamos un poquito a analizar todo esto. Sí, ese es realmente, ¿cómo te digo?, el tema recurrente. Cada vez que ocurre un ciclón que impacta a la República Dominicana, pero no solamente cuando ocurre un ciclón, sino también cuando hay, digamos, lluvias focalizadas en algunas regiones del país, en cualquier región del país, y entonces eso aumenta el caudal de los ríos, el nivel de las cañadas, de los lagos, y al producirse los desbordes, ¿verdad? Entonces, esto todo es una calamidad. En el caso de los ciclones, la fuerza y la fiereza de las ráfagas, de los vientos, las lluvias, el volumen de las lluvias, entonces agrava la situación en aquellas zonas, como tú decías, que son vulnerables. O sea, para nosotros, ¿cuáles son, digamos, zonas o estructuras vulnerables? Bueno, las zonas vulnerables son aquellas que están muy cerca de los mares, que se construyen a pesar de las prohibiciones, las que están en las riberas de nuestros ríos, sobre todo si son caudalosos, las que están también debajo de construcciones que están en cerros, pequeñas lomas que pueden haber deslaves, aquellas que están también edificaciones de cemento mal hechas, no solamente en las faldas de esas lomas, sino también en áreas del país que ya están muy bien categorizadas y estudiadas, donde el suelo es arcilloso y hay que saber construir a profundidad para crear buenas zapatas y buenos soportes. Entonces, también vulnerables, bueno, aquellas viviendas que estando en lugares, vamos a decir, seguros, ¿verdad? Aquí en los contornos de la ciudad, son hechas con zincs, con maderas muy frágiles. Bueno, entonces, hemos visto ahora, después que pasó el huracán Fiona, cómo la primera contabilidad indica que más de 8.500 viviendas resultaron afectadas. Entonces, unas totalmente, otras parcialmente y otras medianamente. Entonces, ¿qué resulta? De esas 8.000 y pico, 2.000 y tantos fueron destruidas. Destruidas. En una sola región, porque la región y nordeste. Entonces, ¿qué resulta? Imagínate que fuese en el país completo. Exacto, que esa fue porque por ahí fue que pasó el ciclón, fuertemente. Digo, no pasó por la capital, que es donde ocurre el desastre. No, pero te dan esos coletazos de las lluvias. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de esas viviendas, oye bien, la mayor parte de esas viviendas, de esas 2.500 viviendas, estaban situadas a orillas de los ríos. ¿Verdad? Lo otro es que antes de que llegara el ciclón, todo el mundo diciendo, mire que viene. Hay mucha gente aquí reluctante y resistente a salir y a ser evacuado. No quiere dejar lo poquito que tienen los pobrecitos para no irse a una escuela o a otro lugar. Siente que lo va a perder. Ajá. No obstante, las autoridades de la Defensa Civil lograron
lograron movilizar a más de 40.000 personas que estaban ahí en esos alrededores. Si no se van de aquí, se lo lleva el río. Y de hecho, viste que muchas casitas se fueron. Entonces tú dices, bueno, y tú me preguntas, pero ¿por qué tiene que pasar esto siempre? Bueno, primero, porque aún existiendo digamos, una convicción de un problema. De que un problema, de que esas son zonas vulnerables, ni los gobiernos, ni los ayuntamientos, ni qué sé yo, ni la propia gente respetan áreas que son vulnerables para no habitarlas. Sí, porque es un problema social que tenemos. Sí, porque la gente anda, el que no tiene dónde asentarse, donde quiere que busque un espacio, ahí instala una casita, una chocita y se vive ahí, hace cultivos y cosas, pero cuando viene el río se lo lleva, entonces se muere él, se muere su familia. Sí, genera una serie de trastornos. Mira, ahí está el problema, es una situación de... Ese es uno, Wendy, ese es uno, porque el otro que tenemos que ver es con, que tú me hablabas también, o sea, de la supervisión de las construcciones que se hacen en todo el país, que no hay ninguna. Fíjate que aquí han hecho escuelas, el gobierno, oye bien, escuelas de millones de pesos, que no respetan las normas antisísmicas, para comenzar. O sea, que si viene un temblor de 5 puntos en adelante, Richter, se va para abajo con todos los muchachos. Sí, porque no es posible. Se quiebra. Así es. Entonces, mira, yo lo que veo aquí, Miguel, como estuvimos hablando, es la profundidad del problema y el origen del problema. Entonces, sabemos todos que hay un problema social muy fuerte, y es que la gente tiene que vivir. El dominicano que nació aquí tiene que vivir, tiene que comer, tiene que buscar un lugar donde refugiarse, donde habitar. Los gobiernos y los políticos no pueden cumplir estrictamente con las normas urbanas y ambientales de no permitir eso, porque se le va ahí casi medio país. Porque, Miguel, ¿cuánta gente vive en los alrededores del río Sama, de los ríos, debajo de los puentes, bueno, un cinturón, en situaciones vulnerables? Cinturón de miseria. Óyeme, no se ha hecho un censo aparentemente porque nunca se ha revelado, pero cuando viene a ver sí se ha hecho y no se ha dado a conocer por la gravedad. Debe haber mucha gente, porque visualmente vemos como hay un caserío atiborrado ahí, en todos los alrededores de los ríos de la capital. Hacinado, sí, es verdad, tienes razón. Hacinamiento ahora, imagínate cuánta gente vive. Pueblos, exacto. Entonces, ¿dónde está el dato de la cantidad de personas y de viviendas que habitan ahí? Es tan grande que no se puede decir. Entonces, por esa razón, tampoco se puede resolver, porque ¿cuántas casas habría que hacer? ¿Cuánta gente habría que movilizar para sacarla de ahí? Es un tema fuerte. Entonces, varios gobiernos han intentado, por ejemplo, Joaquín Balaguer lo intentó una vez, que construyó la zona de la... No, hizo un cinturón, como zona como protegida. Exacto. Porque estaban zona protegida y después se lo echaron. Creó la zona de las caobas, llevó a la gente para allá, luego volvieron. Hoy los alcarrizos también. Volvieron más también. Hoy los alcarrizos y las caobas son el resultado de proyectos de desplazamiento. ¿Qué faltó ahí? Supervisión y continuidad del Estado. Un problema elemental que tenemos en República Dominicana, no hay continuidad de Estado. Sí. Cuando cambian los gobiernos, cuando cambian los sistemas, la obra del anterior es aplastada. Lamentablemente hay que decirlo, y eso tiene que cerrar, porque aplastar la obra del partido contrario es un crimen contra la sociedad que se está beneficiando de eso y contra ti mismo. Entonces eso tiene que parar, no se puede dañar la obra que hizo el otro, hay que construir nuevamente o reparar o enmendar lo que no quedó bien. Sí, si algo no quedó bien, vamos a arreglarlo, pero no vamos a... Entonces, eso que hizo Balaguer de cerrar todo, volvió otra vez para atrás. Bueno, ahí hay una situación social muy fuerte que hay que profundizarla. Pero yo quiero darte este dato, Miguel, quiero que lo compartamos aquí. Mire, el turismo, que es una de las actividades fundamentales de nuestro país y que va muy bien, muy desarrollado, tiene una fuente riquísima de seguir desarrollándolo y a la vez resolver este problema social que es el del hacinamiento y del déficit de vivienda, y la vulnerabilidad y los gastos y los millones de pesos que hay que invertir en la gente siempre, cada que vez está que pasa precaria,
por no hacer una inversión mayor. Exactamente. Entonces vamos a sentarnos tranquilamente, autoridades y sector privado, a hacer un plan definitivo de reconstrucción, de aprovechamiento de esa línea turística. Señores, miren, aquí yo tengo los 10 principales ríos del mundo que son utilizados para turismo. ¿Cuáles son? Aquí está, mira, el río Volga en Rusia. Sí, Moscú. Señor, en Rusia, Moscú. Todo el que va a Rusia tiene que ir a ese río. Bellísimo. Bueno, pero ahí no hay casuchas. Tú puedes pasear, yo he estado ahí en el... Claro que sí, es una belleza. ¿Verdad? Claro. El río Sama. Y en todas las riberas son edificios. Nuestro río Sama, que es bastante largo y se conecta con el río Jaina. Y Isabela. Y el Isabela podría ser tan hermoso como este, que es uno de los más visitados. Señores, también tenemos el río Li en China. Este río tiene una topografía kástrica de mucha investigación y la gente que va a China tiene que deleitarse mirando esas aguas limpias y todo el entorno que existe. Entonces, eso genera millones. De Nueva York, genera millones de pesos ese turismo, que en este país se resolverían muchos problemas de pobreza. Si arreglamos los ríos de aquí y lo hacemos turismo, ¿verdad? Sí. También está el río Loira en Francia, que tiene una belleza extraordinaria. Sí. Es difícil de superar un recorrido de esa naturaleza tan largo que es. Mismo, en y también está el Sena. De París también. En Estados Unidos, ahí por el área de México, tenemos el río Colorado, que también tiene una vía fluvial muy importante. Tenemos también Caño Cristales en Colombia, Suramérica, tiene bastantes ríos, junto con sus selvas, que son muy visitados. En África está el río Nilo, que es histórico. Y en África sí pudiera la gente vivir alrededor del río y no vive. Vive en zonas áridas, pero realmente el área del río es conservado. Es conservada, apreciado, porque eso es histórico y eso es intocable. Y aunque en África hay muchos problemas de sequedad y de agua, el río Nilo es un cristal que no se toca. Sí. Y es aprovechado turísticamente el río Nilo. Entonces, tenemos aquí en Argentina el río famoso Futaleufú, que es un río también muy visitado, que tiene rocas, la gente va en bicicletas, se hace una serie de actividades pintorescas. Y está el Tigre es también. Como una plaza. El Tigre. Oye, tigre es algo agradable. El famoso Tigre. Pero también debe estar el de Paraguay. Sí, está bien. El Paraná. Sí. Eso hay paseos tú vas desde Paraguay hasta la punta. Sí, está aquí también. Y está el de la India también, que tiene una cuenca fluvial poblada, pero de manera organizada. Sí. O sea, está poblada donde personas viven alrededor y es como un pueblecito donde tú ves el agua, estás a su alrededor, pero también puedes ver a los habitantes, convivir perfectamente. Y el río Kenai, en Estados Unidos también, es muy visitado. El agua es un deshielo que corre por 80 millas y es también muy atractivo. Te falta uno, vamos a decirlo. El río Irrawaddy. Ese río está también muy importante. En Europa el Danubio y el Rin. Acuérdate que la canción del Danubio Azul, y en base Alemania, a eso, el Rin de Alemania, el Danubio. Tenemos el río Sepik en Nueva Guinea, Indonesia, son los más visitados, Miguel. Porque hay muchos ríos en porque América, estamos hablando mira de qué estamos hablando, de los más visitados, de los más importantes y de los que venden más como turismo. Sí, pero también te quiero decir que estamos hablando de grandes ciudades que están, como la ciudad de Santo Domingo, de este lado con el Osama, que es la cruz, o sea, el Londres con el río Támesis, aunque en algún momento estuvo muy contaminado, pero eso es una belleza, todos los edificios a los lados de la ribera, o sea, hay bulevares bonitos, porque eso se puede, o sea, el malecón no solamente es sobre mar. Claro, pues tenemos que trabajar eso, Miguel, mira, en Guatemala está bulevares, sí, en Guatemala tenemos el río Cabón, en Guatemala, cerca de... ahí en Centroamérica, y en África también hay otros, y el río Amazonas en América del Sur. Oye, y en República Dominicana tenemos... Muchísimo. ¿Qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos muchísimos ríos. Lo que pasa es que los entornos de los ríos que están mal, pero tenemos ríos que también se han contaminado, pero que fluyen bien. Mira, ahí está el Yaque del Norte, sí. Ahí hay muchísimos ríos. Aquí en Romana, en Altos de Chabón, pasa un río bellísimo. O sea, todo es cuidarlo. ¿Tú entiendes? Todo es cuidar y hacer esos entornos mejores y más seguros.
Sí, mira, en términos urbanísticos, Miguel, el país ha desarrollado mucho los túneles, los elevados, muy bien para regularizar el tránsito, pero hace falta en nuestro país un plan de reorganización urbana. Es difícil, pero miren, existen ya estudios, existen miles de proyectos almacenados ahí, de arquitectos que ya estudiaron las causas, ya estudiaron las posibilidades de trabajar todo eso. Inclusive hubo una vez que se mostró un proyecto para rehabilitar toda la ribera de los ríos Osama e Isabela, y se quedó engavetado por el alto costo, porque a los gobiernos no les da tiempo a ejecutarlo, porque tal vez no conviene, por una serie de situaciones. Pero es bueno aprovechar este huracán Fiona que acaba de pasar y que nos está mostrando la gran cantidad de dinero que hay que invertir para recuperar una parte del país, para pensar en una solución definitiva. Nosotros aquí seguimos con mucho más entre periodistas.